Vamos a tratar ahora preguntas que tienen que ver con el concepto progresista de Cristo, que representa respuestas a la cuarta clase que tuvimos en este curso del cristianismo progresista. Empecemos con la hermenéutica del cristianismo progresista. Alguien dice, lo científico es estudiar los cuatro evangelios, dispuestos a ser convencidos de que la persona que presentan es divino. Bueno, eso fue lo que yo dije en el curso. La pregunta es, ¿los progresistas no dirían que es una predisposición que de antemano manipula el estudio? Bueno, noten que yo dije dispuestos a ser convencidos, no decididos a ser convencidos o decididos a enseñar. Obviamente, si tú vas a los cuatro evangelios con una conclusión decidida de antemano, lo que vas a hacer es, vas a buscar la información que te conviene y rechazar la información que no te conviene, ¿ok? Eso es manipular el estudio de la Biblia. Yo estoy hablando de estar dispuestos a ser convencidos. La verdad es que si no estamos dispuestos a ser convencidos, es cuando manipulamos la evidencia. Por ejemplo, cuando el cristiano progresista va a los evangelios, decidido solo encontrar en los evangelios lo que apunta a la humanidad de Cristo, de Jesús de Nazaret. Y decidido de antemano, porque no cree que Jesús es divino, decidido de antemano de afirmar que cualquier milagro en los evangelios no es un relato fidedigno. Entonces, eso es manipular el texto. Es igual con la ciencia. No puedes establecer una investigación ya habiendo decidido de antemano lo que el resultado de la investigación va a ser. Eso es pseudociencia. Lamentablemente se hace. Debemos tratar de acercarnos a la Biblia con una mente abierta. Y por eso invitamos a los progresistas a leer los evangelios tal como están, tal como son, no a manipularlos de antemano. Y nosotros también como evangélicos debemos acercarnos a los evangelios y leerlos tal como son y ver a dónde nos llevan. Nos llevan a un Jesús netamente humano, nos llevan a un Jesús netamente divino, nos presentan un Jesús que al comienzo parecía ser humano, pero que poco a poco manifiesta evidencias de su divinidad. Hay que leer los evangelios en forma honesta. Eso sería una forma realmente científica de estudiar y no haber decidido de antemano por el racionalismo. Ya la gente dice, no, mi razón me indica que Dios jamás se ha encarnado. Por lo tanto, mi razón rechaza que hubo un hombre que era divino. Eso no lo puede aceptar. Así que voy a leer los evangelios con ese criterio. Eso es manipular el texto bíblico. Es imponer sobre el texto bíblico tus creencias, que tú crees independientemente de la Biblia, que tú has llegado a esa conclusión por tu raciocinio humano. Y claro, si te acercas a la Biblia así, vas a manipular el texto bíblico. Alguien también comenta, para enseñar en nuestras iglesias, necesitamos conocer muy bien las premisas del cristianismo progresista y distinguir entre lo correcto e incorrecto en las escrituras. ¿Se puede usar las reglas de interpretación correctas para enseñar cuando un tema está siendo manipulado? ¿En qué punto en general podemos distinguir cuando un pasaje está siendo mal interpretado y es incorrecto? Bueno, es una muy buena pregunta porque tenemos que aprender a escuchar en forma crítica. La palabra crítica significa evaluativa. Tenemos que analizar lo que eso nos está diciendo. En la clase yo intenté demostrar eso. Cuando afirman que
el centurión amaba a su criado y por lo tanto era su amante, vimos que el verbo en griego no faculta esa interpretación. O cuando el expositor afirma hay 4 términos diferentes para eunuco. Y cuando vamos a los léxicos hebreo, encontramos que eso no es cierto. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente, estamos queriendo dejar que el texto hable por sí mismo. ¿Qué es lo que las palabras en griego o en hebreo significan? Cuando una persona no hace eso o tergiversa la evidencia, uno se da cuenta que no está manejando bien la Biblia. Otro ejemplo, ahí en el relato del centurión, no hay nada en el texto que indicaría que ese esclavo era amante del centurión. Nada en el texto lo faculta. Ahora, cuando personas imponen sobre un texto algo que el texto simplemente no dice, eso se está manipulando, es lo que llamamos eisegesis. Están metiendo en la Biblia sus conceptos cuando lo correcto es sacar de la Biblia lo que el texto realmente está diciendo. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a distinguir entre formas correctas e incorrectas de interpretar la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a la túnica de colores plasmado en la Reina Valera, claro, como David López lo interpreta, de dicho modo, a que encaje con su concepto, como también el caso del centurión y su inclusión, con ellos llegar a los homosexuales, ya que encaja. Ello nos desafía a investigar más, no solo a quedarnos con lo que leemos, sino a escudriñar las escrituras. Exactamente, hermanos, es lo que todos tenemos que aprender a hacer, especialmente si somos líderes y pastores. No podemos quedar con un manejo superficial del texto bíblico. Hay que investigar los textos originales, lo que significan, qué dicen buenos comentaristas, qué información puedo recabar de los libros que me van a ayudar a interpretar bien el pasaje. Eso requiere horas de estudio, investigación. Demasiados pastores somos irresponsables, irresponsables. Dejamos la preparación del sermón hasta muy tarde. No tenemos tiempo para estudiar y investigar y terminamos comentando superficialmente del texto bíblico. Es tiempo que como pastores dejemos de ser así. Tenemos que invertir horas en la preparación de buenos sermones para asegurarnos que estamos manejando bien la Biblia y enseñar a la iglesia a interpretar bien la Biblia. La pregunta que plantea aquí es la siguiente. ¿A qué se debió la forma en que la Reina Valera plasmó la traducción de una túnica de diversos colores? Recuerden que en la clase yo mencioné que aunque la Reina Valera pone esta túnica que Jacob dio a José, lo traduce como una túnica de diversos colores, el texto en hebreo apuntaría a una túnica larga o una túnica de manga larga. Entonces la pregunta surge naturalmente, ¿por qué la Reina Valera traduce diversos colores? La respuesta es la siguiente. El texto en hebreo no es fácil de entender, es una palabra que casi no se usa. Por lo tanto, Reina Valera en casos así muchas veces fueron influenciados por la Vulgata, es decir, la Biblia en latín, que es la Biblia que todo el mundo usaba hasta las traducciones a los idiomas europeos. Obviamente los traductores de la Biblia conocían muy bien la, la Vulgata en latín. Y aquí lo que hace Reina Valera es simplemente dejarse guiar por la Vulgata. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Vulgata en latín tenía muchos colores?
Y esto se debe a la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento y encontramos una palabra inusual en hebreo y no estamos seguros qué significa, una estrategia investigativa es mirar a la Septuaginta, esta traducción hecha 200 años antes de Cristo. Posiblemente en esa traducción vamos a tener una ayuda para entender esa palabra extraña en hebreo en el texto bíblico. Así que, obviamente, Jerónimo, el que tradujo la Vulgata, fue influenciado por la Septuaginta, que era la versión del Antiguo Testamento que él más usaba. Lo interesante es que cuando vamos al otro pasaje, la hija de David, Tamar, que usaba una túnica con esta misma palabra, que la Reina Valera también traduce túnica de muchos colores. Lo interesante, hermanos, es que en la Septuaginta, la versión en griego, en Segunda de Samuel, no traduce diversos colores. En Segunda de Samuel 13:18, la versión en griego traduce túnica larga y la Vulgata también traduce túnica larga. Así que cuando sabemos ese detalle, todo el argumento de David López se viene abajo. Se viene abajo. Porque la Septuaginta indica que el texto de la ropa de Tamar no se consideraba igual a la ropa de Jacob, de José, a lo menos no traduce muchos colores. Y ahí vemos, hermanos, la manera en la cual personas inescrupulosas manipulan el texto bíblico para enseñar lo que quieren enseñar, dan la impresión que son grandes estudiosos. Pero la verdad es que cuando estudias en detalle y vas al fondo del tema, empiezas a encontrar mucha evidencia que trae abajo el argumento de los cristianos progresistas. Por eso, hermanos, el creyente evangélico nunca debe tener temor de estudiar la Biblia. No es que cuanto más estudias, más te vas a confundir o te vas a volver liberal. No. Cuanto más estudias, más vas a fundamentar tu fe. Lamentablemente, los cristianos progresistas pretenden ser grandes estudiosos. Y claro, porque la mayoría de nosotros no somos grandes estudiosos, nos dejamos engañar por los cristianos progresistas. Por eso, hermanos, ya es tiempo de colocarnos bien los pantalones, asumir el reto de estudiar a fondo la palabra de Dios y servir al Señor Jesús dando respuestas a estas tergiversaciones del texto bíblico que nacen del cristianismo progresista. Alguien pregunta, ¿el hijo primogénito de Jacob no fue Rubén, que lo tuvo de Lea? ¿No se considera esto como real? ¿O José, por ser hijo de la promesa por Raquel, fue nombrado primogénito o se le dio esta ropa de una ropa, una túnica larga? Explícanos. Bueno, la explicación es la siguiente. Rubén fue el hijo primogénito. Por lo tanto, él merecía recibir el honor. Pero, ¿qué pasó en Génesis 36, versículo 22? Rubén cometió un pecado serio contra su padre al tener relaciones sexuales con una de las mujeres de su padre, con la sirvienta de Raquel. Em, así que eh, por ese pecado que Rubén cometió, él fue desheredado como primogénito. Y eso lo leemos en Génesis 49, versículos 3 y 4. Cuán importante, hermanos, es que conozcamos en detalle
los relatos históricos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahí está en la Biblia. No es nada grato leer esta parte, pero es importante para entender la historia. ¿Qué fin tienen los progresistas con la manipulación malsana de los textos bíblicos? ¿Qué ganan con ello? ¿Y cuánto nos afecta a nosotros hoy en día? Bueno, humanamente hablando, lo que los progresistas están queriendo hacer es encajar su versión de la fe cristiana, su versión de la fe cristiana, con los valores del mundo. Están queriendo convertir el cristianismo en las cosas mundanas. Eso es lo que están haciendo a nivel humano. Pero espiritualmente hablando, Satanás los está incentivando a deshonrar la palabra de Dios, extraviarse de la fe cristiana y al final nunca ser salvos y destruir la fe de muchas otras personas. Ahora pasemos a la doctrina de Cristo. Los progresistas afirman que Jesús fue un fariseo. ¿Qué recomendación nos da al respecto? Ya que los fariseos no creían en la divinidad de Cristo. Bueno, no diría que todos los progresistas afirman eso. David López lo afirmó. Confieso que nunca he escuchado a otro decir semejante cosa. A donde David López iba es lo siguiente. Según él, Jesús, cuando contestaba preguntas del divorcio, por ejemplo, se pegaba a la ley de Moisés. Ah, dice David López, porque se pegaba a la ley de Moisés, tenía que ser un fariseo. Pero es obvio que Jesús no era ningún fariseo. Los fariseos elevaban las tradiciones interpretativas por encima de la ley de Moisés. Y Jesús criticó a los fariseos. Así que simplemente lo que David López afirma no es cierto. Algunos preguntan, ¿qué libro nos recomendaría para complementar y conocer más de la persona de Jesús? ¿Qué libros nos recomendaría leer sobre el contexto histórico de la vida de Cristo y la cultura judía en el primer siglo? Hermanos, yo recomiendo a todo líder cristiano y a todo pastor cristiano leer el libro que tiene este título, La vida y tiempos de Jesús el Mesías. ¿Ok? Graben ese nombre. Es el título del libro. La vida y tiempos de Jesús el Mesías, por un autor, un judío convertido, llamado Alfredo Edersheim. ¿Ok? Alfredo Edersheim. Si ustedes en el buscador en Internet ponen la vida y tiempos de Jesús el Mesías, Alfredo, ya, eso les va a guiar al libro. Hoy está en español. Me imagino que lo van a poder encontrar en PDF porque es un libro antiguo, es un excelente libro, ¿ya? Se van a deleitar en leer ese libro. Es largo, es extenso, pero es magnífico. Yo les animo a leer ese libro. ¿Por qué tanta relevancia al documento Q para quitar autenticidad a los evangelios sinópticos? Bueno, básicamente es un asunto académico. Los académicos les gusta estudiar los evangelios en forma intelectual. No estudian para aprender de Jesús, no estudian para adorar a Dios, no, estudian en forma netamente intelectual. Y lo que dicen es lo siguiente. Marcos fue el evangelio que se escribió primero. Quizás tienen razón, aceptamos eso. Y luego Mateo y Lucas escribieron dos versiones adicionales de la vida de Jesús. Ahora, han notado lo siguiente los estudiosos, aunque hay un elemento de exageración aquí también que habría que evaluar. Dicen, en Mateo y en Lucas tenemos material, relatos de sanidades o parábolas
que no están en Marcos, pero que están tanto en Mateo como en Lucas. Y cuando leemos ese relato, digamos, de un leproso sanado en Mateo y en Lucas, encontramos que los dos relatos son casi idénticos. Por lo tanto, afirman ellos, tanto Mateo como Lucas tuvieron que haber copiado de otra fuente. Inventan la fuente Q. Ahora, cabe la posibilidad que Mateo copió de Lucas o Lucas de Mateo. Hay muchas posibilidades. Pero ellos se centran en este documento ficticio que nadie ha encontrado y lo llaman Q, y ahora deciden que eso es más confiable que los mismos evangelios. Hermanos, es simplemente algo de los intelectuales académicos que les gusta estudiar a ese nivel, pero francamente no nos ayudan en nada para conocer a Cristo y conocer a Dios y desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Cómo han llegado los cristianos a pensar que el Señor Jesús es un simple ser humano? Bueno, obviamente no han llegado a esa conclusión por estudios. No hay que pensar que son grandes estudiosos, han investigado mucho más que nosotros y gracias a esos grandes estudios han llegado a la verdad que Jesús es un simple ser humano. La cosa no es así. Simplemente han decidido que Dios o no existe o que Dios jamás se encarnaría, que es algo imposible. Por lo tanto, lógicamente, dicen ellos, la única conclusión a la cual podemos llegar es que Jesús era un ser humano simple, común y corriente, que luego se inventó esto que era divino. Pero hermanos queridos, pierdan cuidado. No es que tienen grandes evidencias y grandes estudios, no. Ellos han decidido que quieren creer eso. Y habiéndose decidido que quieren creer eso, ahora tratan de forzar toda la evidencia a favor de un punto de vista que ellos han inventado. Eso básicamente es lo que está pasando aquí. Alguien comentado, si no creen que Jesús es divino y no creen en la resurrección, entonces no creen en la vida eterna, ni en el reino de Dios. Exactamente. No creen en la vida eterna. Muchos de ellos no creen en la vida después de la muerte, que cuando morimos se acaba todo. No hay infierno, no hay cielo. Para ellos, el reino de Dios no es algo que va a venir después de la segunda venida. No, para ellos, su concepto del reino es lo que podemos crear aquí en la tierra ahora con nuestro esfuerzo, tratando de seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret a nuestra manera. Pero básicamente, no es el reino de Dios, es el reino de los seres humanos. ¿No es cierto? Porque no creen en Dios. Y lo que ellos llaman el reino de Dios es un reino que ellos mismos reconocen va a ser creado por los seres humanos. Así que no es un reino de Dios, es un reino humano, lo que ellos realmente están afirmando. Ahora, ¿qué es esto del tema de Cristo y Pablo? Alguien comenta o pregunta, para nosotros los cristianos evangélicos, ¿cuál es la línea que conjuga la predicación de Cristo y la de Pablo? ¿Son diferentes o son complementarias? Bueno, hermanos, pregúntense qué pasó. ¿Qué pasó históricamente? Primero vino Jesús de Nazaret, se manifestó a Israel, empezó a hacer milagros, empezó a llamar a las multitudes, se dedicó a enseñar, predicar el reino de los cielos ha llegado. El énfasis en la enseñanza de Cristo
era que con su venida, las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Él era el Mesías, él vino para establecer el reino prometido en el Antiguo Testamento. En eso se centró el ministerio del Señor Jesús. De vez en cuando hablaba a sus discípulos de su muerte en la cruz y lo que eso podía significar, pero no fue lo que el Señor enseñó a las grandes multitudes. No parece que el Señor enseñó a toda la gente que Él iba a morir por los pecados. No, no, Él no enseñó eso. No es que no lo sabía, era que quería empezar enseñando a los judíos a confiar en Él, porque en Él se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Lo que el Señor Jesús quería y lo que se logró con los apóstoles es que primero creyeran en Él como el Mesías. ¿Para qué? Para que después de su muerte y resurrección interpretaran esas dos cosas, su muerte y resurrección, a la luz de las profecías del Antiguo Testamento, para llegar por fin a entender el verdadero evangelio. ¿Ok? Eso es lo que el Señor Jesús quería hacer. Él mismo dijo a los apóstoles, ¿no es cierto? En Juan capítulo 13 en adelante, Juan 13 en adelante. Jesús dijo, yo estoy por irme. Los apóstoles no entendían bien lo que le estaba diciendo, pero Cristo dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir, el Espíritu les va a llevar a toda la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del significado de su muerte y resurrección. Es decir, el Espíritu Santo les va a completar la enseñanza que yo empecé a darles. Y cuando tengan el Espíritu Santo y cuando tengan el entendimiento completo del Evangelio, eso es lo que van a predicar. Así que esperen en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Él les va a ayudar a entender mi muerte y resurrección y luego van a predicar a todo el mundo. Y hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo hizo, ¿no es cierto? Aunque no fue parte de los apóstoles. Él conoció al Señor Jesús camino a Damasco. Pasó por este mismo proceso. Pablo, ahora como creyente, tuvo que dedicarse a estudiar el Antiguo Testamento para interpretar Jesús de Nazaret, lo que él hizo, lo que enseñó y su muerte y resurrección a la luz del Antiguo Testamento. Y una vez que el Espíritu Santo le llevó a Pablo, al igual que a los demás apóstoles, a entender el Evangelio, entonces Pablo se dispuso a predicar. Recordemos que Pablo y los apóstoles fueron escogidos y nombrados personalmente por el Señor Jesús. Por eso tratar de distinguir entre Cristo y Pablo no es algo válido, porque Cristo nombró a los apóstoles, eran sus delegados oficiales, aprobados por él. La única y la gran diferencia es el papel del Espíritu Santo en llevar a los apóstoles a entender el significado de la muerte y resurrección de Cristo, que es algo que en los evangelios no tenemos. Para eso tenemos que ir a las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, etcétera. ¿Ok? Espero que eso les ayude a entender este asunto. Alguien más pregunta, ¿por qué el cristianismo progresista no le da autoridad a las epístolas paulinas? Bueno, no es que no les da autoridad, es que dicen algunas son de Pablo y otras no. Por ejemplo, ellos negarían que Primera Timoteo, Segunda Timoteo
Tito, por ejemplo, son de Pablo. Ahora, ¿por qué no? Bueno, dicen ellos, porque en esas cartas parece, según ellos, que hay una teología avanzada, una teología del segundo siglo. Por lo tanto, Pablo no pudo escribir esas cosas. Pero la verdad, hermanos, es que otra vez están manipulando el texto bíblico. Otro argumento que usan es que en esas cartas, primera, segunda Timoteo y Tito, hay palabras, expresiones que no encontramos en las otras cartas de Pablo. Y por lo tanto argumentan que eso indica que Pablo no las escribió. Pero eso supone que Pablo nunca fue capaz de cambiar su vocabulario. Hermanos, yo tengo muchos años trabajando en Perú. Si una persona tomara el tiempo para analizar mis sermones, ¿qué va a encontrar? Que hoy en día yo uso ciertas palabras y ciertas expresiones que hace 5 años no usaba. Por ejemplo, yo mismo me he dado cuenta. En los últimos años, yo a veces uso la expresión en absoluto, cuando quiero negar algo rotundamente, en absoluto. ¿Por qué lo uso? Porque he escuchado predicadores usar esa expresión. Me he dado cuenta, es una expresión interesante. Pero hace 5 años no usaba esa expresión. Pero decir que un sermón de Alex Donnelly que usa la frase en absoluto indica que no es de Alex Donnelly porque hace 5 años Alex Donnelly nunca usaba esas palabras. Es un argumento inválido. Tiene la apariencia de científico. Repito, el cristianismo progresista y las llamadas ciencias bíblicas es pseudociencia. Tiene la apariencia de ciencia. Nos impresionan o quieren impactarnos con aparentemente sus grandes argumentos, pero la verdad es que si nos ponemos a analizar con cuidado esos argumentos, pronto nos damos cuenta que no son válidos. Y de eso se trata la apología que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a estudiar, investigar, para llegar a verdaderas conclusiones. ¿Ok? Espero que eso nos ayude a entender ese punto. ¿Cómo vamos a analizar entonces el cristianismo progresista? Alguien dice, creo que los progresistas son conscientes de la debilidad de sus argumentos. A pesar de ello, siguen adelante desvirtuando la doctrina de Cristo. En el fondo, ¿cuál es su propósito? Bueno, acabo de mencionarlo. Humanamente hablando, su propósito es hacer que la fe cristiana encaje con los valores del mundo, para que el mundo deje de rechazarnos y reírse de nosotros y podemos convivir tranquilamente con el mundo porque al final tenemos los mismos valores. Espiritualmente lo que está pasando, por supuesto, es que Satanás los está usando para traer abajo el evangelio. Recordemos lo que dijo Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. El problema no es simplemente David López o Juan Romero o otros progresistas. No, ellos son la fachada. La verdadera batalla es espiritual. Es contra Satanás y demonios. Porque el apóstol Pablo lo dice, ¿no es cierto? Si volvemos a 1 Timoteo 4, versículo 1, en adelante, el apóstol Pablo dice, ten cuidado, Timoteo, de doctrinas de demonios. Significa doctrinas enseñadas por demonios que líderes en la iglesia en Éfeso estaban enseñando. Hermanos, lo que estamos contra lo que estamos luchando hoy en día no es nada nuevo. Este fenómeno de personas en la iglesia tergiversando la doctrina no es nada nuevo.
Se estaba dando en Éfeso en el primer siglo. Y Pablo dice a Timoteo, haz callar esos ancianos que están enseñando mal en el púlpito. Lo que están haciendo es escuchar cosas de demonios, de malos espíritus, y están queriendo enseñar eso en la iglesia. No lo permitas, dice Pablo a Timoteo. Otro tema. Si para los cristianos progresistas la Biblia es un libro más, un libro humano, la pregunta es ¿para qué lo utilizan? Y si todo es errado, en el fondo lo utilizan para contradecir las doctrinas cristianas, pero ¿cuál es su objetivo esencial? Bueno, es simplemente convertir la fe cristiana en la forma de vida del mundo que nos rodea. Eso es lo que quieren hacer. Eso nos lleva a estas preguntas. Si se llegara a determinar, dice uno de ustedes, a un cristiano progresista dentro de la iglesia evangélica, con estas malas enseñanzas, ¿se debe continuar brindándole el púlpito? En absoluto. Categóricamente no. Por lo que Pablo dice a Timoteo y a Tito en las epístolas pastorales. No se debe permitir a un líder usar el púlpito si no tiene la sana doctrina. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo prohíbe y por lo tanto nosotros también lo debemos prohibir. Otra persona dice, si llegara a existir un pastor principal con estas enseñanzas antibíblicas de un cristiano progresista y encima es autócrata, y la comunidad es familiar, en donde la familia dirige la comunidad cristiana. ¿Qué medidas debe tomarse como líder o como creyente? ¿Retirarse de la iglesia? ¿Luchar contra este sistema de esta falsa enseñanza? Bueno, ¿qué nos orienta la Biblia? Primero debemos orar, ¿no es cierto? Pedir la dirección de Dios. Eso es lo primero. Luego tenemos que hablar con el pastor o con el liderazgo. Escoger un tema puntual, porque no vamos a abarcar todos los temas. Escoger un tema puntual, serio, donde sientes que el pastor se ha apartado totalmente de la enseñanza fundamental de la Biblia y hablar con el pastor sobre ese tema. Hablar, no digo confrontar, porque si vamos a confrontar y a pelear, eso genera anticuerpos. No, vamos al pastor y le decimos, pastor, mira, usted ha enseñado lo siguiente, pero en la Biblia yo encuentro esto y esto y esto. ¿Me lo podía explicar? Genera una conversación. A ver qué dice el pastor. Claro, debes investigar bastante tú primero. Ir con evidencia, ir con datos bíblicos teológicos que quizá el pastor no ha pensado o tomado en cuenta. La Biblia dice que si tú haces eso y ganas al pastor, has ganado un alma para el Señor, un alma que se estaba desviando y podemos servir al Señor actuando de esa manera. Ahora, si tú hablas con el pastor y el pastor se molesta, te grita, no quiere escuchar nada, tienes que volver a orar. Decirle, Señor, ¿qué hago? Y el Señor te va a indicar una de dos cosas. Te va a indicar, habla otra vez con el pastor de otro tema. Persevera en hablar con él. O el Señor te puede decir, ¿sabes qué? Has hablado con él, él no tiene ningún interés en escucharte, mejor anda a otra congregación donde podrás servir al Señor con una conciencia tranquila en un grupo de creyentes que comparten la misma fe, ¿ya? Dios tiene que guiarte qué hacer. Alguien pregunta, la corriente filosófica del universalismo cristiano. ¿Existe similitud entre el cristiano progresista? ¿Nos puede explicar?
Bueno, el punto similar es el siguiente. El universalismo cristiano afirma que no hay infierno, que Dios no va a condenar a nadie y que al final todos serán salvos. Y muchos, si no todos, en el cristianismo progresista creen lo mismo. Ese es el punto de similitud. En otros temas podían ser muy diferentes. Por ejemplo, podría haber un cristiano universalista que afirma la deidad de Cristo, cosa que los progresistas por lo general no creen. Algunos sí, pero pocos. La gran mayoría descartan la divinidad de Jesús. Así que eh, el punto en común tiene que ver con quiénes serán salvos. Ahora, ¿cómo respondemos al cristianismo progresista? Frente al desafío que tenemos a la vista por la teología de los cristianos progresistas, pregunta un hermano, ¿cuál debe ser la respuesta contundente como iglesia heredera de la Reforma Protestante? La respuesta contundente debe ser, esta teología no es bíblica, no se ajusta a la palabra de Dios, no se ajusta a la fe que hemos heredado, no solo de la Reforma, hemos heredado de los padres de la iglesia. Es la respuesta contundente, no es sana doctrina. Ahora, si los cristianos progresistas insisten en su falsa enseñanza, el no creer en la resurrección de Cristo y otras premisas, ¿aún se les debe determinar como cristianos? ¿No cree que si alguien realiza una falsa enseñanza que es antibíblica y le apasiona realizar estos falsos argumentos, no se transforma en un falso maestro? ¿Nos puede explicar? Tiene toda la razón. Es un falso maestro y no se le debe llamar cristiano. Pero no de golpe. Primero conversar con la persona. La Biblia indica eso. Si ves a tu hermano pecar, en este caso pecar con su mente, pecar con su enseñanza, ¿qué tienes que hacer? Ir a hablar con él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva otros hermanos para hablar con él. Y al final, si no te escucha, trátalo como si no fuese un creyente. ¿Ok? Ese es como la Biblia nos indica hay que tratar a estas personas. Ahora, varios temas. ¿Qué tienen que ver los extraterrestres en relación a los cristianos progresistas? Bueno, me interesó esta pregunta porque la verdad es que no tiene nada que ver. ¿Ya? Los cristianos progresistas no creen en extraterrestres, lo dudo a lo menos. Me imagino que la pregunta se debe a que en la clase yo hice referencia a un hombre llamado von Daniken, que cree en extraterrestres. Ahora, von Daniken no es un cristiano, menos un cristiano progresista. Lo mencioné como un ejemplo nomás, de una persona que decide de antemano existen extraterrestres y luego busca evidencia para confirmar lo que realmente cree. Y él fue denunciado por pseudociencia. Eso no es la manera que la ciencia procede, porque él estaba manipulando la evidencia para encajar con sus teorías. ¿Ok? Así que yo mencioné eso como un ejemplo de cómo los cristianos progresistas argumentan. ¿Ok? No porque los dos creen las mismas cosas. ¿Ok? Tiene que ver con metodología, no el contenido de su creencia. Alguien pregunta, ¿considera usted que hay un grupo económico de poder detrás de los cristianos progresistas para implementar su pensamiento? Indudablemente que sí, explícita o implícitamente. Las Naciones Unidas están queriendo promover esta clase de interpretación de la Biblia. Hay documentos de las Naciones Unidas que dicen lo siguiente. Las Naciones Unidas deben promover
cualquier interpretación de textos sagrados para encajar con los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto. Así que ya se está financiando personas, ministerios, instituciones dispuestas a promover la clase de interpretación bíblica que las Naciones Unidas quieren tener. Así que indudablemente hay grupos políticos y económicos de poder detrás de estos movimientos. Repito, no digo que cada cristiano progresista es financiado por eso, no, pero hay una corriente de apoyo a todo esto. Otra pregunta, ¿es probable que los que pertenecen al cristianismo progresista tendrán tendencia, formarán parte o serán influenciados por el grupo LGTB? Sí, como vamos a ver en la octava clase de este curso. Vamos a ver cuál es la postura de los cristianos progresistas frente a todo el movimiento LGTBQ. Y vamos a ver que claramente han sido influenciados por ese movimiento. Pastor, mi pregunta es, ¿por qué tratamos de enseñar la verdad y no crece mi iglesia? Y estos movimientos tanto crecen. Bueno, primero te hago recordar lo siguiente. Estamos aquí 2000 años después que Cristo encomendó a los apóstoles a predicar el Evangelio. 2000 años. Habían solo 12, 11 apóstoles, pero ellos, con el poder del Espíritu Santo, empezaron a predicar el verdadero Evangelio y ha durado 2000 años y ha llegado a todo el mundo. Estos cristianos progresistas no van a durar 2000 años. Pueden ser populares ahora. Son estrellas fugaces en el firmamento del pensamiento humano, pero no van a durar. La verdad de Dios es la que dura y va a triunfar. Pero ahora, a veces luchamos porque creer la verdad es más difícil que creer la mentira en este mundo. Repito, en este mundo, creer la verdad es más difícil que creer la mentira. Hace 2000 años, el Señor se dedicó a enseñar y a predicar la verdad. Y al final, ¿qué pasó? Lo mataron. Y aquellos que enseñaban la mentira triunfaron. Una enorme cantidad de gente diciendo crucifícale, crucifícale. ¿Y dónde estaban los cristianos defendiendo a Cristo? No habían. Pero ¿eso qué significa? ¿Que Cristo perdió? No, Cristo ganó. Históricamente ganó. En el año 70, esos enemigos del Evangelio fueron destruidos. Jerusalén, el templo, los fariseos, los saduceos, todos desaparecieron. Y la iglesia cristiana creció y creció y creció hasta llenar la tierra. Hermano querido, persevera trabajando en tu iglesia. No te desanimes porque pocos creen. Recuerda a Cristo. Aférrate a Él. Pide el Espíritu Santo en tu vida, en tu ministerio. Y deja que el Señor te dé los resultados según su voluntad. Pero tú persevera en lo que has aprendido. El cristiano progresista cree erróneamente que tiene una correcta interpretación de las escrituras, pero no es verdad. Este tipo de cristiano que cree que es correcto su interpretación de las escrituras, pero es falsa, ¿será salvo? Temo que en la gran mayoría de los casos no serán salvos.
Porque para ser salvo, tenemos que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Cuando una persona nace de nuevo por el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Estas personas no tienen la verdad. Si no tienen la verdad, no tienen el Espíritu Santo. Y por lo tanto, tristemente, la gran mayoría no han sido regenerados y por lo tanto no son salvos. Podrán ser salvos si es que en algún momento el Espíritu Santo obra en ellos, como en cualquier pecador. Y a eso debemos estar apuntando, orando por ellos, conversando con ellos, preparándonos para hacer la apologética con ellos, haciendo todo lo posible para ganarles para Cristo. Al igual que el Señor Jesús hizo todo lo posible para ganar a Judas Iscariote. Confiemos en el poder de Dios. Bien, hermanos, ahí terminamos entonces las respuestas a esta clase del curso. Espero que les haya ayudado a resolver algunas dudas. Dios les bendiga, hermanos.